Bueno, se cortó, me cortaron, no lo sé, pero hemos vuelto. Uf, extraño. Bien, les decía que quiero partir este lunes otra vez con una frase de un biólogo de nuestro país, Chile, que fue muy conocido en una época por acuñar un término nuevo en biología, y ese término es la autopoiesis. ¿Qué significa la autopoiesis? La autopoiesis es el concepto de autocreación. En biología, cuando nos hacemos un corte o cuando tenemos una herida y necesitamos cicatrizar, la acción de reparación de esa herida o de ese corte se refiere a la autopoiesis. Y es un término acuñado por Humberto Maturana, un biólogo de nuestro país, y ese término que él lo acuñó, lo ocupan en distintos lugares del mundo. Y este señor, Humberto Maturana, era muy sensible dentro del ámbito de la ciencia, que son más racionales. Y fíjense lo que dijo. Él decía: el futuro de la humanidad no son los niños, somos los mayores. Y quiero empezar con eso, que a muchos les puede parecer, pero ¿cómo? Si son los niños los que van a construir el mañana. Sí, toda la razón. Pero somos nosotros los adultos los que les vamos a enseñar a aquellos niños cómo construir el mañana. Y una de las situaciones que a mí me gustaría sembrar en estos lives que voy a comenzar a hacer los lunes es esa. Cómo nosotros, los adultos, podemos comenzar a crear o a visualizar el mundo que queremos. Y cómo podemos también, con ese entendimiento, con esa visualización y con esa comprensión de aquel mundo que queremos, cómo podemos enseñárselo a los niños, a la gente joven, a los adolescentes, que estuvieron muy perdidos en esta última época, en estos últimos 2 años. Vimos como los niños, los adolescentes, la gente joven estuvo sufriendo mucho, y nosotros los adultos sin poder contenerlos porque, bueno, nos restringían en muchos niveles. Ya han pasado 2 años, un poco más, y ya sabemos que eso no puede pasar de nuevo. Lo sabemos, ¿no es verdad? Sabemos que eso no puede pasar de nuevo, porque es una forma burda, y yo diría bruta, de procurar salud. O sea, de hecho, no hubo ninguna salud con esas acciones. Ya sabemos que los niños necesitan respirar, necesitan estar con los profesores de forma física. Una pantalla no va a permitir que un niño aprenda de la mejor manera, no va a hacer que sus células espejo se desplieguen con todo su potencial. Entonces sabemos que hay formas que no van con la naturaleza humana, ¿no es verdad? Por eso, el futuro lo hacemos nosotros. Tenemos que abogar por eso. Tenemos que enseñar una nueva forma de vivir este mundo, el mundo que queremos. No con directrices de afuera, con directrices de nosotros. Lo ideal es formar redes y empezar a escuchar a las personas que nos pueden ayudar, que nos pueden potenciar, y entender que somos muchos los que queremos un mundo distinto. Que no nos impongan leyes que son absurdas, que sabemos que no funcionan. Desde mi tema, que es la salud, la nutrición, el yoga desde el mundo profundo, de cómo vemos el ser humano en todas sus dimensiones, estoy viendo que se está haciendo una brecha enorme, pero enorme, entre lo que significa la salud y la medicina, lo que quedó atrás
como medicina convencional, de convenciones, que siempre lo hemos hablado. La medicina se instauró en un término de convenciones, hay protocolos, o sea, vamos a tener una convención y nos vamos a poner de acuerdo cómo funcionan ciertas enfermedades y vamos a dar ciertas acciones para supuestamente sanarlas. Sabiendo que todos somos distintos y no todos necesitamos las mismas acciones, y sabiendo también que podemos optar por distintas formas, por distintas medicinas, ¿no es verdad? Hoy día estoy con esta gargantilla de oro, que si se fijan, de oro dorada, entre comillas, de oro. Si se fijan, es un pececillo, ¿no es verdad? Es un pez. Porque estoy, en el fondo, haciendo un homenaje a una persona que se fue de este plano. Él decía, me voy a ir para el quantum. También tengo esta pulsera, nosotros les decimos pulsera, que también tiene que ver con un pececito y que evoca en el mar. Y ese caballero, ese señor, se llama Ángel Gracia, que ya partió de este plano, pero sigue con nosotros, porque en muchos, y en mí sobre todo, sembró esta semillita de la cultura de la salud. Gracias a él, gracias a su libro, uno de sus libros que publicó, que se llama La dieta del delfín, encontré el agua de mar. Y empecé a experimentar con el agua de mar en mí y empecé a ver grandes avances en mi salud. Yo siempre me preocupé de mi salud, pero cuando empecé a tomar agua de mar, mi energía cambió, me sentí con mucha más capacidad para ejecutar las acciones que me demandaba el día a día. Yo siempre fui muy física, y desde hacer triatlón, danza aérea, me colgaba de 12 metros, siempre necesité mucha energía para trabajar en lo que tenía que hacer en ese momento, en distintos momentos de mi vida. Como les dije, en algún momento fui triatleta, después fui bailarina, después otras cosas, después me dediqué al yoga, pero siempre en actividad y moviéndome. Y el agua de mar fue una gran fuente de energía para estar muy lúcida y muy activa. Este señor se fue, Ángel Gracia se fue hace unas 2 semanas, y miren cómo es la vida. Sin querer, estuve en un homenaje con las personas que estuvieron más cerca de él. Gracias a que llamaron a Ramón Freire, y Ramón me llamó a mí, y la vida me otorgó ese regalo de estar en este gran homenaje que le hicieron a Ángel Gracia, sin saber por qué, por un azar. Y me siento es como si me hubiesen dado un poquito la batuta para seguir con esta cultura de la salud, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora. Estamos haciendo cultura de la salud. Estamos viendo una nueva forma de entender la salud y no la enfermedad. La medicina que está en el siglo pasado es experta en enfermedades, pero no en salud. Y eso es lo que queremos nosotros, ser expertos en salud. Expertos en salud, saber cómo abordar la salud con distintas herramientas, con las herramientas que tenemos a mano, que son simples, la verdad. Siempre me escriben y me comentan los beneficios que han tenido con el agua de mar, que es una de las grandes herramientas que podemos tener a la mano. ¿Por qué? Porque el agua de mar tiene 118 elementos de la tabla periódica, y esos elementos son oligoelementos, o sea, elementos pequeñitos. Eso significa oligo, como la oligarquía, una pequeña parte de la población que dirige. Oligoelementos. Los oligoelementos son pequeños nutrientes que nos van a permitir vivir nutridos y que nuestro cuerpo tenga todas las funciones internas óptimas. Por eso el agua de mar ayuda mucho y repara a nivel celular.
para que lo tengan muy en cuenta. Es importante también que dentro de esta cultura de la salud, de tomar agua de mar, también sepan que muchas de las enfermedades que son del siglo pasado y quieren pasar a este siglo y que nosotros estamos viendo que no queremos más, tienen que ver con un problema de alimentación. Eso es muy importante que lo sepamos ahora, porque, como lo dije en algún video pasado, el secreto está en la dosis. Y con el tiempo vamos sumando mala alimentación y vamos generando enfermedades de tipo metabólico, que son como las enfermedades del siglo pasado, que digo yo, las enfermedades de base, que siempre cuando me escriben y me piden una consulta, me topo con ese tipo de enfermedades que yo digo que son como las cadenas o los eslabones, mejor dicho, los eslabones de una larga cadena. De repente ese eslabón se manifiesta por un lado o por otro, pero corresponden a eslabones de la misma cadena. Como por ejemplo, cuando sube la presión, se crea un eslabón de la cadena. Cuando tenemos diabetes o resistencia a la insulina, el otro eslabón de la escalera, de la cadena. Luego, hipotiroidismo, que puede suceder dentro de ese eslabón de la cadena, pero es una misma cadena. Son enfermedades metabólicas, producto muchas veces de la alimentación o de afuera, de la epigenética. Recordemos ese término, la epigenética, que tiene que ver con lo que sucede afuera y detona lo que podemos expresar en nuestros genes. Por eso es muy importante el entorno, desde que nos metemos a la boca, de qué nos alimentamos, qué respiramos y también qué observamos. Yo les quiero proponer algo. En este lunes, que partimos la semana, y bueno, esta es la primera semana, el primer lunes de diciembre, les quiero proponer lo que se llama una ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva tiene que ver con ciertas cosas que yo personalmente no quiero saber o quiero ignorar. Yo decido qué ignorar. En mi caso, yo decido ignorar las noticias de la televisión. Les propongo que en una semana dejemos de ver televisión. Una semana, solo una semana, a ver qué pasa. Y después me comentan. Solo una semana con ignorancia selectiva. Y esta selectividad tiene que ver, en mi mundo no dejo entrar las noticias de baja vibración. Esas noticias que van a hacer que entre una energía baja y yo me preocupe, empiece a sentir miedo, empiece a percibir que hay un estado de amenaza. ¿Por qué les digo esto? Porque la salud también tiene que ver con qué dejo entrar en mi cuerpo, en mi vista, que veo. También yo quiero ver belleza, no quiero ver cosas feas, porque eso también incide en nuestra salud. ¿Qué imagen dejo que entre? Si dejo que entre una imagen de baja vibración, que me perturba, por ejemplo en la noche, va a quedar en el inconsciente y eso va a hacer que tenga un sueño poco reparador. Entonces es importante saber qué entra a mi vista, qué entra por mis oídos, por mi boca, por mi respiración, qué me permea. Eso es la epigenética. Si yo constantemente estoy viendo amenazas, producto de la televisión, que todos sabemos que siempre hay malas noticias y se enfocan en las malas noticias, vamos a estar siempre segregando cortisol y nuestro cuerpo va a estar en alerta. Y eso significa que muy probablemente nuestro cuerpo se va a inflamar. Por supuesto, cuando uno se inflama,
las enfermedades están ahí a flor de piel. Baja nuestro sistema inmunológico. Por eso es importante descansar de esas noticias malas, descansar de... Ya sabemos que están tratando de poner restricciones, lo vemos, y es muy bueno ver lo que está pasando en Europa porque por lo menos sabemos lo que puede suceder aquí en Latinoamérica cuando llegue el invierno, cuando llegue el frío. Entonces es bueno saberlo, pero dejar remojando esa sabiduría y empezar a abocarnos en lo que queremos hacia el futuro. Dejar de lado esa sensación y empezar a proyectarnos. Ya sabemos que no necesitamos más restricciones y lo importante es que vamos a aprender a cuidarnos, a tomar las riendas de nuestra salud. Como decía Ángel Gracia, a tener cultura de salud y no de enfermedad. Muchas veces hay personas que me escriben y están muy angustiadas porque sus hijos se enfermaron, les dio un resfrío o tienen romadizo. Y a mí me parece curioso esa sensación de intranquilidad profunda cuando un niño, no estoy hablando de un bebé, estoy hablando de un niño, se resfría. Todos nos hemos resfriado en algún momento de nuestras vidas, ¿no es verdad? Los niños se resfrían, es normal que suceda, pero es importante saber contenerlos, saber que el resfrío tiene un proceso, que en esa etapa en donde están luchando con este resfrío, porque el sistema inmunológico es como un músculo, si no lo trabajamos, si no se activa en algún momento, se deprime. Entonces tenemos que saber que en algún momento, de forma natural, nos vamos a resfriar. Y nuestro cuerpo está creado para luchar contra resfrío. Y los niños sobre todo tienen esa capacidad. Y les voy a decir algo importantísimo que aprendí estos últimos meses de estudio. Cuando los niños se resfrían, y sobre todo cuando tienen fiebre, que esto es lo más importante porque claro, nos angustiamos y los papás obviamente que quieren bajarle lo más luego posible la fiebre. Cuando los niños se resfrían y tienen fiebre, activan una hormona. Y esa hormona es la hormona del crecimiento. Por eso los antiguos, cuando los niños se resfriaban y estaban mucho tiempo en cama y después se levantaban, los veían como con los pijamas más cortos, más largos. Y decían, oh, creció porque estuvo mucho tiempo en la cama. Eso es lo que decían los antiguos. Observaban ya esa acción, esa condición, lo que pasaba cuando los niños se resfriaban. Pero lo que pasa es que activan la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se activa por dos cosas. Por la fiebre y también se activa por el ayuno. Porque uno, cuando está resfriado, cuando está enfermo, no tiene muchas ganas de comer. Y eso está perfecto que suceda. Así es nuestra naturaleza. Es cosa de ver a los animales. ¿Qué pasa cuando los animales se enferman, se resfrían, no quieren comer? Y después, cuando se mejoran, salen con sus pelajes brillantes. De hecho, también una de las cosas que aprendí cuando estudié esta información es que el sistema de ayuno lo ocupan muchas veces en la industria apícola, de las aves. Sí, de las aves apícolas. Y lo que hacen es, cuando ya las aves están muy cansadas de poner huevos y están con el pelaje maltrecho y ya no dan más, las ponen a ayunar. Por supuesto, hay algunas que mueren en esa actividad de ayuno, pero otras se regeneran a tal punto que hasta su pelaje se favorece y se renueva muy bonito. Y eso es una actividad que hace la industria que está acostumbrada a trabajar con aves de corral.
En algunos países ya el ayuno de las aves está prohibido, pero en otras partes siguen haciéndolo, sobre todo en lugares pequeños, donde hay lo que se llaman gallinas libres o gallinas felices. Muchas veces le dicen que son pollos o gallinas que están en un área donde pueden acceder a comida del suelo o de granos, pero que no están en corral y hacinadas. Así que ya saben, los niños que se resfrían o que les da fiebre, tienen un curso en su resfrío o en su enfermedad natural. Por supuesto, claro, si ves que es una condición más profunda y más compleja, hay que llamar a alguien experto y pedir una guía. Pero si es un resfrío común o una enfermedad gastrointestinal, es muy fácil salir de ahí. Es relativamente fácil con todo lo que tenemos a mano. Y no tengan miedo, no tengan miedo. Está el agua de mar, está la vitamina C en altas dosis, y aquí me quiero detener porque hay otro punto importante que me gustaría que supieran todos los que estamos en esta nueva cultura de la salud. Cuando vemos un frasquito de vitamina C y vemos la dosis, siempre nos dice, vemos 500 miligramos, 1000 miligramos. Esa es como la máxima dosis que se ve en el frasquito. Pero la verdad es que las vitaminas, cuando dicen la dosis, se refieren a la mínima dosis para poder sobrevivir. Esa es la mínima dosis para poder sobrevivir. 500, 1000. Y la verdad es que el ser humano debería tomar mucha más cantidad de vitamina C, porque nosotros no generamos vitamina C, no así los animales. Los animales generan su propia vitamina C. Los humanos no, y tenemos que adquirirla de afuera, o de frutas, o de suplementos, pero lo ideal es adquirir entre 4 y 6 gramos de vitamina D. Eso sería lo ideal, vitamina C, eso sería lo ideal. La mayor parte de la población tenemos déficit de vitamina C y vitamina D3. Generalmente yo aconsejo esos suplementos a la gente que me escribe y que me pide consulta. Y que hace la vitamina C, no solamente sube el sistema inmunológico, sino que también va a ayudar a generar colágeno, que es importante para mantener la piel, el pelo, las uñas, las venitas pequeñas de nuestro cuerpo, cartílago. Vitamina C nos va a ayudar. Por eso es muy importante la vitamina C. Y por supuesto, en los niños se puede administrar altas dosis de vitamina C, y eso va a ayudar a que tengan un sistema inmunológico power, firme. Generalmente yo empiezo a administrarme vitamina C, empiezo a tomar propóleo, zinc. El zinc también es muy, muy importante, sobre todo para el sistema pulmonar, para los pulmones. Generalmente yo empiezo a administrar zinc, vitamina C, propóleo a fines de febrero en mi país, cuando ya sé que el verano se va a ir. Y así marzo, abril, que empieza el otoño, me encuentro fuerte, con mi sistema inmunológico fuerte, pero sí me suplemento con vitaminas y minerales. Eso sí o sí. Muchas personas me preguntan si los niños se pueden suplementar. Por supuesto. Tanto niños, adultos y sobre todo la gente mayor. Porque con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de absorción
de los minerales. Por eso es importante que la gente mayor o los adultos, desde los 45 años hacia arriba diría yo, empiecen a suplementarse con probióticos y con enzimas, porque mientras crecemos vamos perdiendo la microbiota intestinal, producto de toda esta comida hiperprocesada, producto del azúcar y producto de los carbohidratos, y vamos perdiendo las enzimas y es más compleja nuestra digestión. Pero sabiendo esto, podemos llegar a mayores con una vida plena, y la verdad es que estoy hablando de verdad, sin enfermedades. Pero para eso tenemos que tener muchísima voluntad y trabajar nuestra voluntad. Y podemos empezar desde ya. Desde ya. Entonces, dijimos que este lunes íbamos a realizar lo que se llama ignorancia selectiva y vamos a dejar en lo posible de ver televisión por una semana. Por una semana. Hay mucha gente que ve televisión y se va a sentir con ansias de hacer algo en esos instantes que veía televisión. Yo propongo que elijan una actividad y empiecen a cultivarse. Puede ser pintura, puede ser tocar un instrumento, puede ser leer un libro. ¿Hace cuánto tiempo no leemos? ¿Hace cuánto tiempo? Todo entra por la vista o por el oído. Pero la facultad de lectura nos va a ayudar también a la sinapsis neuronal y nos va a mantener nuestro cerebro activo por mucho tiempo. Empecemos a leer. Ese es el desafío de esta semana y quiero que después me comenten cómo les fue. Y el otro gran desafío es cultivar nuestra voluntad. Según Alonso Puig, que es un cardiólogo español, que lo pueden googlear, tiene charlas TED, tiene muchas charlas en Google, preciosas, muy bonitas. Él es un muy buen comunicador y habla realmente del corazón y lo liga con todo lo que sabe él de cardiología y de medicina. Según él, que la voluntad es la joya de la corona. ¿Qué quiere decir eso? Según él, la voluntad es más importante que la inteligencia. Porque podemos tener inteligencia, pero sin voluntad no vamos a actuar. Aquí queremos potenciar, por supuesto, nuestra inteligencia, pero a la vez nuestra voluntad. Entonces, en estas semanas que tenemos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si potenciamos nuestra voluntad haciendo que nuestra alimentación sea lo más óptima posible? Óptima. ¿Y qué quiero decir con óptima? Generalmente nos malnutrimos, optando por productos hiperprocesados del supermercado, llenos de químicos, de preservantes, conservantes, colorantes y otras serie de cosas que no deberían estar en nuestro cuerpo. O optamos por azúcares o carbohidratos y no por lo que nuestro cuerpo debería comer, como proteínas, grasas y verduras. La biología es relativamente simple, no hay que complicarse mucho. La verdad es que los que nos complican son las mismas personas que vienen desde la academia de la medicina o desde la academia de la biología o desde la academia de las leyes, y van a ver que nos van a complicar la vida a los de a pie, a las personas normales, con lenguajes revesados, pero cuando los decodificamos, la verdad es que las cosas son mucho más simples. Y es cosa de ver nuestra evolución. Nuestros genes, la verdad es que no han cambiado desde hace miles y miles de años. Y cuando pensamos y reflexionamos en esta situación, nos damos cuenta que lo que ha cambiado en realidad es nuestro entorno.
es la epigenética. Acuérdense de este término porque lo van a escuchar mucho quizás en otros lives, porque la nueva cultura de la salud se está expandiendo. La epigenética, y eso tiene que ver con lo que pasa afuera. Y como nuestros genes no han cambiado, tienen lo que se llama memoria celular. La memoria celular no solamente tiene que ver con nuestros antepasados directos, con nuestros padres, abuelos, bisabuelos. La memoria celular también tiene que ver con esa memoria legada desde nuestros antepasados del Paleolítico. Como les digo, nuestros genes no han cambiado, ha cambiado lo de afuera. Entonces nuestro cuerpo se ha tenido que adaptar a este sistema de alimentación distinto, porque los productos vienen con mucho material que no necesitamos. Pero sí, nuestro cuerpo recuerda a nuestros antepasados cuando se alimentaban en la era prehistórica, en la era del Paleolítico. Y eran cazadores, recolectores, se alimentaban de carne, se alimentaban de grasa, de algunas verduras, pastos que salían por ahí, que probaban, tubérculos algunos. Y las frutas eran de estación, son todavía de estación. Entonces, en rigor para nuestro cuerpo es extraño estar todo el año alimentándose con frutas y carbohidratos que tienen glucosa, azúcares, todo el año. Está bien alimentarse con frutas que tienen glucosa, que tienen azúcar, durante ciertas épocas, porque nuestra genética recuerda nuestro pasado y recuerda que en algún momento de nuestra vida paleolítica, nuestros ancestros pasaban hambre, nuestros ancestros se alimentaban en épocas de primavera y verano de frutas y engordaban un poquito porque después iban a pasar un poco más de hambre y se iban a alimentar ojalá de algún animalito que estuviera por ahí, y cazaban, y otras veces no tenían que comer y claro, tenían estas restricciones calóricas que hacían que el cuerpo también se pusiera fuerte y que hacen que podamos vivir más, Entonces nuestra memoria genética, como les digo, no está hecha para comer todos los días glucosa. Se nos eleva la insulina todos los días. Y los receptores de la insulina en nuestras células se empiezan a destruir. Y empiezan las enfermedades. De a poco se generan de 10 años, pasan 10 años y ya en la época de nuestros 50, 60 años empezamos a sentir que algo extraño pasa, que sube la presión, no nos sentimos bien, no nos sentimos tan bien como en las épocas de nuestra juventud. Y empezamos a normalizar esa situación. Y la verdad es que no debería ser normal. Pero en cambio, si atajamos esa situación desde jóvenes o desde temprana edad, vamos a poder vivir más y mejor por mucho más tiempo. No es normal ver a nuestros mayores con enfermedades de resistencia a la insulina, con diabetes. No es natural. Queremos revertir esa situación, pero para revertir esa situación tenemos que saber cómo funcionamos. Y muchos de los que estamos aquí en la nueva cultura de la salud, nuestro deber también es enseñar lo que hemos aprendido de otras personas que nos han legado este conocimiento. Como les digo, a mí me gusta mucho estudiar y vengo de familias que son médicos, que si bien tienen otra visión, pero tengo esa memoria celular. Entonces tengo esa carga genética que me lleva a aprender cómo funcionamos, cómo poder ayudar a otro a sanar, a estar bien, a vivir y disfrutar de su vida y sobre todo de la vida que nos queda, porque somos los adultos que vamos a inculcarle el conocimiento a los más jóvenes.
Nosotros somos los que vamos a visualizar el mundo que queremos. Y no queremos un mundo con miedo, no queremos un mundo al cual tengamos que entregarle el poder a otras entidades, a otras personas. Queremos potenciar nuestros dones. Queremos ver a los niños creciendo con seguridad. No en un mundo que poco menos tenemos que pisar huevos para pedir permiso para salir, para trabajar. Eso lo encuentro insólito. Siempre les comento, para mí siempre fue extraño tener que pagar para trabajar. Si ya tenemos que pagar impuestos en lo que compramos. Es extraño. Hay situaciones que uno se pregunta y que muchas veces no tienen respuesta de nuestros mayores, pero que ya sabemos responder. Por eso es importante dar el ejemplo, que los niños, que los jóvenes nos vean felices, partiendo una semana con una energía potente, increíble y con decisión a ser mejores personas, a ser mejor en lo que hago, a darle un vuelco, un switch a esos pensamientos recurrentes de miedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si empezamos por un lunes? Muy bien. ¿Qué más? Tengo aquí varias cositas que apunté para comentarles. Sí, esto es algo súper fuerte que también he aprendido en los últimos meses, y es que estamos ligándolo con lo que decía anteriormente de la memoria celular, de nuestros ancestros, del paleolítico, de que nuestros genes no han cambiado, la verdad, esa es la verdad. Biológicamente nuestros genes siguen siendo los mismos. Estamos viendo hoy en día en la humanidad a personas más enfermas y más malnutridas como nunca antes habíamos visto. Malnutridas teniendo abundancia en muchos aspectos nutricionales. Y básicamente es porque nos invade información y nos hacen elegir ciertas acciones, que también lo hemos hablado en otros videos. Por eso es muy importante saber cómo funcionamos y no tener miedo de tomar acciones desde el propio conocimiento. Yo muchos años de mi vida fui vegetariana, muchos años, y no me sentí tan bien como ahora que sí, la verdad es que como carne, como pescados, a veces nunca como cerdo, por ejemplo, pero sí como carne. Estoy empezando a comer carne de un tiempo a esta parte, y la verdad es que he visto cómo mi metabolismo cambió y cómo tengo muy buena energía. ¿Por qué? Porque entendí que mucha información de lo que viene de afuera es una idea. Es un constructo que se mete a tu cabeza. Y uno actúa en base a esa idea y no en base a la realidad. Pero cuando uno empieza a actuar en base a la realidad personal, por ejemplo, a cómo es mi fisiología interna, cómo realmente se comporta mi sistema digestivo, cómo se comporta mis neuronas en la sinapsis neuronal, porque sabemos que necesitamos grasa para que esa situación suceda en nuestro cerebro. Cuando uno actúa desde la realidad, te cambia el switch, porque ya no actúas de la idea. La ideología de género también es una idea. En vez de que los niños actúen de forma normal, con lo que viene. Yo en mi época de bailarina me relacioné con mucha gente que era transexual, que era gay, y no teníamos ningún problema con eso. Y así tiene que ser. Pero es muy distinto a que hagan toda una planificación con distintas categorías
para encasillar en esa pequeña categoría a mis amigos que son homosexuales o gay o transexuales. Es extraño para mí, porque mis amigos no son una categoría, son mucho más que eso, son personas. Entonces, ojo con eso. No nos pueden encasillar en un término. Somos humanos con muchas aristas. Así que ojo con las ideologías. Actuamos desde la realidad. De hecho, por eso yo me metí en el yoga, porque quería desprogramarme de todas estas situaciones que vienen de afuera, desde el colegio, desde nuestros padres, desde la universidad, que nos meten estos constructos y uno empieza a desdibujarse de su propio ser. La idea es encontrarnos con nuestra realidad, con nuestro verdadero ser, y desde ahí actuar hacia la realidad. Bien. Por último, porque el próximo lunes, ojalá que pueda tener un súper invitado. Estamos con los dedos cruzados para que así sea. Hay muchas personas que me escriben que tienen mucho miedo de ir al médico. Yo les quiero decir que tengan tranquilidad, que aquí la verdad es que los médicos quieren ayudarnos. Lo que pasa es que tienen una concepción limitada de la salud, porque dentro de la academia les han enseñado ciertas cosas y no se abren a ver un gran espectro por otros lados, que manejan o terapeutas o médicos que se han abierto a otras visiones, y hay muchos médicos que tienen miedo que sus colegas los miren mal. Hay muchos médicos que tienen miedo que desde arriba, porque ellos actúan de forma vertical, con una obediencia vertical, desde arriba, desde una cúpula. Tienen mucho miedo que los saquen de su labor, de su trabajo, los amonesten. Entonces son muy correctos, son como bien encasillados, bien cuadraditos. Hay personalidades que son más abiertas y más creativas, entonces se salen de esa forma cuadrada. Y mucha gente me escribe diciéndome: tengo mucho miedo de ir al médico y preguntarle, o que me diga que tengo que hacer ciertas acciones. Y yo les escribo y les digo: tranquilos, ustedes no están sujetos a actuar de la manera que quiera un médico. Ustedes están pidiendo una opinión, entonces hay que ir con esa sensación, con la sensación de que uno está pidiendo la opinión de un profesional y que no está por debajo de ese profesional. Por supuesto, el médico va a tener otros conocimientos, pero no por eso va a aplastar al paciente que está delante. Y para eso es importante que empecemos a saber cómo actuar en una consulta. Por ejemplo, cuando uno va a preguntarle algo a un médico, es muy importante que lo primero que le preguntes es: ¿usted sabe por qué me llegó esta patología, esta enfermedad o esta condición? Y esperar que te responda. Y en base a esa respuesta, tú vas a empezar a entender cuál es la base del médico, de dónde viene esa referencia, a ver si te responde o no. Si te responde y te dice: bueno, pero para que su condición mejore tiene que tomar esta pastilla, ustedes le van a decir: ¿y esta pastilla me va a curar? ¿O este tratamiento me va a curar? Es muy importante eso. Y ver lo que te responde el médico. Estamos en un diálogo, es una consulta. Hay muchas personas que ni siquiera se les ocurre preguntar: ¿esta pastilla me va a curar? ¿Este tratamiento me va a curar? Es importante que ustedes tomen las riendas de su salud. Ustedes están asesorándose, están preguntando.
no están por debajo, están en una situación horizontal. Es muy importante. Esta pastilla, este tratamiento me va a curar. ¿Qué va a decir el médico? Te puede decir sí. Y ahí yo diría que hay que dudar de ese médico. Pero lo más probable es que te diga no, no te va a curar, pero sí te va a aliviar tu condición. Y ahí tú le puedes preguntar, ¿y usted sabe cómo me puede curar mi condición en vez de curar este síntoma? Y ahí ver qué dice el médico. Si dice no sé, es importante saber que hay otras opciones. Entonces no sientan el deber de practicar al pie de la letra lo que dice un médico. Tengan otras opciones o vayan a otros médicos, porque como les digo, se está abriendo tanto esta brecha y me encanta porque muchos médicos que vienen desde el sistema convencional están haciendo una medicina nueva, una medicina integrativa. Y nosotros que estamos entre medios, que somos coach de nutrición, de salud integral, en el caso mío, y de otras personas que trabajan con el movimiento, también con la salud, con la nutrición, estamos viendo que hay muchos pacientes que en vez de ir al médico vienen a nosotros y nosotros derivamos. Porque nos necesitamos, todos necesitamos del conocimiento. Así que voy a dejarlo ahí hoy día para que muchos de los que están mirando y quieran una consulta médica se atrevan a preguntarle a su médico, ¿este medicamento, este tratamiento me va a curar? Y si no me cura y solamente es para apaciguar mis síntomas, ¿cómo puedo hacerlo para curarme? ¿Usted sabe cómo me puedo curar? ¿Usted sabe por qué llegó esta condición a mí? ¿O por qué me enfermé? Es muy importante, son preguntas básicas, pero son muy importantes, muy, muy importantes. Y un médico de verdad, con ese corazón de médico que realmente tenga esa pasión por la medicina, te va a dar una solución. Pero recuerden lo siguiente, la bata blanca no hace al médico. Un abrazo grande a todos los que se unieron hoy día en este super lunes. Vamos a ver si tenemos el próximo invitado en el lunes que viene. Vamos a ver. Y por favor coméntenme cómo les va con este desafío de ignorancia selectiva, de no ver por una semana TV, que no entren esas noticias feas de baja vibración a nuestra vida para percibir el entorno de otra forma. Y acuérdense que estamos trabajando la voluntad. Esta semana tratar de alimentarse lo más adecuadamente, sin tanto carbohidrato, sin tanta azúcar, ojalá nada, si es posible. Una semana. Y así vamos a ir trabajando nuestra voluntad de a poquito, la vamos a ir fortaleciendo tanto que sean, como dice Puig, este cardiólogo que le conté, las joyas de nuestra corona. Un abrazo grande a todos, gracias por participar en este live y nos vemos el próximo lunes.